Vicerrectoría Académica, y muy agradecido con ustedes que me hayan hecho esta invitación, pues porque es la primera vez que me invitan a hablar de mí mismo, no hablar de los trabajos, por ejemplo, que he hecho sobre el siglo XIX, porque mi especialidad es la historia de la pedagogía en el siglo XIX, o sobre los trabajos de campo conceptual de la pedagogía, sino que me invitan a hablar de mi oficio. Entonces estoy supremamente agradecido con ustedes por esa invitación. Voy a iniciar con... Hay una historia que cuenta Jorge Luis Borges que me impacta mucho. Borges habla de que había un rabino que era supremamente sabio, y entonces la gente caminaba kilómetros por ir donde el rabino. Pero entonces Borges dice, la gente caminaba kilómetros y kilómetros por ver cómo se amarraban los zapatos el rabino. Ese era el problema central y fundamental. Ese es para mí es el ideal de la formación docente. ¿Sí? Realmente toda la vida yo lo que he hecho es bregar a aprender a amarrarme los zapatos, y soy consciente que todavía no soy capaz de amarrármelos bien. Entonces, pero eso es lo que le ofrezco a mis alumnos de pregrado, de maestría y de doctorado, y a mis alumnos de las escuelas normales, porque yo amo profundamente a las escuelas normales. He luchado porque no destruyan las escuelas normales en este país, y le dediqué 10 años de tiempo completo. La Universidad de Antioquia me dio 10 años para trabajar solamente el problema de las escuelas normales. Ese ha sido, junto con el movimiento pedagógico de los maestros colombianos, organizado por FECODE, por la Federación Colombiana de Educadores, la otra pasión fundamental de mi vida. Entonces, introduciendo con esa historia de Borges, voy a hablar de 3 momentos importantes, muy importantes en mi vida. El primero es el movimiento pedagógico de los años 80. El segundo es cuando yo me inicio en el trabajo de las escuelas normales en los 90. Y el tercero es cuando yo retorno a la universidad. Retorno a la universidad como profesor de pregrado de primer semestre. La Universidad de Antioquia tiene una disposición que obliga que todo doctor dé 2 cursos mínimo de pregrado. Pero antes de eso yo ya daba los cursos de pregrado. Entonces son 3 momentos que pues puedo compartir con ustedes de mi vida, de lo que yo llamaría de mi vida, no de investigador, que eso es otra cosa, sino de maestro. El primero es decir, ¿qué es lo que en esos diferentes momentos de mi vida me enseña a ser maestro? En los años 80 yo me articulo al movimiento pedagógico y participo en algo que se llamó la expedición pedagógica del Viejo Caldas. Caminamos durante 5 años por las escuelas y colegios del Viejo Caldas, de Risaralda y del Quindío. Por eso pues mi vida, de los 40 años que llevo en la Antioquia, 20 han sido por fuera, pero por fuera en el país. Es decir, yo no soy un burócrata sentado en una oficina engordando, ¿cierto? No, yo soy un tipo que he salido por fuera de
de la universidad a ver qué es lo que pasa y qué es lo que me enseñan los maestros. Entonces, en ese primer momento de los años 80, yo aprendo una cosa que es fundamental. Ustedes les voy a contar, ¿qué aprendió en el movimiento pedagógico y en esa expedición pedagógica caminando con los maestros del viejo Caldas? Allá aprendí dos cosas. Uno, que el ser, ahí no lo pude conceptualizar todavía ni teorizar, pero yo sí me di cuenta, por ejemplo, que los maestros en Pácora es un pueblo que queda, Pácora, Arma, Río Sucio, ¿sí?, que queda en el viejo Caldas, los domingos remataban su salario escribiéndole cartas de amor a los campesinos y a todos los miembros y a la gente del pueblo. Eso me dejó pensando a mí, es decir, cómo el maestro no se puede definir solo por su actuación al interior del aula, y ningún maestro, ni de primaria ni de secundaria de la universidad. Estos maestros se incrustaban en el corazón de todos los habitantes de esos municipios. Ese fue el primer impacto de esa experiencia. El segundo impacto es de un alemán, Guillermo Gagner. Guillermo Gagner y su familia llega a Río Sucio, Caldas, en 1900. Él era un anarquista cristiano socialista. Él llega y su familia llegan a Río Sucio y él funda allí un periódico que hace traducciones de Rosa de Luxemburgo, de Karl Liebknecht. Pero él, desde que llega, entra en conflicto profundo con el cura párroco de Río Sucio, porque la tierra que compra y la casa que compra la compra en el barrio de las Académicas, es decir, en el Venteadero. Entonces, para el cura es una ofensa que un maestro, director de la escuela de Río Sucio, haya comprado la casa del maestro en la zona de tolerancia. Entonces, Gagner vive toda su vida allí en Río Sucio, tiene un periódico, y cuando muere, a mí me parece que la segunda lección es la posibilidad de reírnos de nosotros mismos. Nosotros nos podemos burlar de nosotros mismos. Si uno no ironiza su vida de maestro, si no se burla de lo que uno hace, no tiene sentido. Porque yo empiezo a ver cómo me cuentan la historia de cuando muere Guillermo Gagner. Cuando Guillermo Gagner muere, los mineros, que son aliados de él, los artesanos, que son también aliados de él, y los maestros lo meten al interior del cementerio. Y los otros, el cura y sus amigos, lo sacan del cementerio. Se queda como 3 meses entrándolo y sacándolo del cementerio. Esa es como de esa etapa del movimiento pedagógico, es lo que más me enseña a mí, ¿cierto? Voy a pasar al segundo punto, que es ¿qué me enseñaron las escuelas normales? 10 años que estuve trabajando de tiempo completo con las escuelas normales. Cuando a mí me preguntaron una vez en la universidad, para un periódico de la universidad, y que el profesor Echeverry, ¿qué fue lo que usted transformó de las escuelas normales? Y yo no transformé nada, ni me di cuenta que haya transformado nada. Lo único que yo sé es que las escuelas normales me cambiaron a mí completamente. Me cambiaron, me transformaron. Porque el problema, entonces ahí viene una cosa, es que yo entiendo a partir de esa experiencia de las escuelas normales, que es que uno no puede dar sino lo que ya es del otro. Por eso yo la relación profesor-alumno no entiendo ni como interacción ni intersubjetividad, sino si ya en el otro no está lo que uno le va a dar, no le puede dar nada.
Eso, es decir, no se puede hacer una pedagogía, convertir la pedagogía en un acto de caridad, es imposible. Y el tercer asunto que es fundamental es cuando yo, con toda con la experiencia del movimiento pedagógico, con esa experiencia de las escuelas normales, y había tenido una experiencia pues en investigación, pues yo soy fundador y en este momento coordinador del grupo de historia de las prácticas pedagógicas, que somos un grupo 1A, como ahora hay que hablar así como con la marca Ford, Chevrolet, entonces bueno, yo digo, soy de un grupo 1A hace más N años y lo dirijo en este momento, un grupo que desde los años 70 tenemos una investigación aprobada por Conciencias cada 2 años, que fue fundada por Olga Lucía Zuluaga, pero entonces no soy, pues soy un investigador que al mismo tiempo pues camina el país, ¿cierto? Cuando yo regreso a la universidad, yo cojo un curso de primer semestre, a los estudiantes de primer semestre, y entonces yo les digo, en este curso no vamos, lo que vamos a trabajar es 12 invitados. Entonces, llevo a don Antonio Villa, digamos que un maestro al cual Pablo Escobar no pudo matar nunca, ¿cierto? Pablo Escobar no pudo con don Antonio Villa, porque el Liceo Alzate Avendaño estaba en el corazón de donde vivían los Prisco, y los Prisco era el brazo armado de Pablo Escobar, y don Antonio Villa y don Darío supieron negociar con los Prisco en circunstancias muy difíciles. Don Antonio Villa les dijo a los Prisco, ni un arma al interior del liceo. Y sobre el pupitre de don Antonio, porque yo dirigí una tesis de maestría en los 80 sobre la vida de don Antonio Villa allá en Alzate Avendaño, le dejaban las granadas, las ametralladoras, los revólveres sobre el pupitre. Pero todos esos mafiosos y todo eso son muy conservadores, entonces el único problema que le ponían era el que no, nosotros pactamos con usted, pero si usted le hace que las muchachas les baje las faldas, aquí la falda, por aquí, hasta los tobillos, y segundo, que expulsara del liceo a las muchachas que quedaran embarazadas. Eso no se lo aceptó don Antonio Villa. Entonces, ese señor, por ejemplo, cuando ahora, porque yo sigo trabajando en colegios de Medellín, trabajo en el colegio del basurero, a honores, sin cobrar un peso, y en otro colegio en Caldas, cuando ahora los maestros me dicen, ¿cómo negociamos con las bandas que ya no son las de Pablo? Porque sí, Medellín tiene metro, tiene tranvía, tiene de todo, pero también el 90% de la población de Medellín está vacunada y paga vacuna. Eso no se dice, pero es así. Eso se lo dicen a uno de los taxistas, las muchachas del servicio y los maestros, que son una fuente de información muy distinta a la televisión, a la radio y a la prensa. Entonces hay cosas muy buenas, pero hay cosas que son al mismo tiempo tremendas. Entonces, ese señor, Antonio Villa, va a los dones de los maestros a enseñarles cómo negociar con las bandas. Porque hay un problema, hay como una conclusión que yo saco de toda mi experiencia de enseñarme a mí mismo como maestro, es que solamente los maestros forman a los maestros. No, el problema no es llevar donde los maestros gente que sepa mucho y que se dedique a darles conferencias, eso no, es gente que muestre, y maestros que muestren una inmensa disposición de aprender de personas que tienen que ver cada semana, tienen 400 estudiantes por cada semana en sus cursos. Yo eso les dije a los profesores del INEM cuando me dijeron que fuera a trabajar con ellos. Dije, no, yo quiero aprender cómo hacen ustedes para trabajar con 400 estudiantes semanalmente. Ese entonces para mí es crear condiciones para que los maestros
formen a los maestros. Por eso entonces yo empiezo a llevar a ese curso de primer semestre a don Antonio Villa. Después les llevo a un muchacho joven que enseña filosofía a ciegos y a sordomudos. Después les empiezo a les llevo también una profesora de la Facultad de Medicina que hizo un doctorado en Alemania con un premio Nobel. Bueno, muchos tipos de maestros. Entonces les llevo 12 tipos de maestros, ¿sí? Y cada una de esas personas lleva una pequeña biografía de una página. Los estudiantes escriben otra. Y después, luego de ese primer contacto, empezamos a trabajar un asunto que es fundamental, y es que yo les empiezo a decir, les presento un texto. Hay un texto muy bonito que Truman Capote escribió sobre Marilyn Monroe, acerca de cómo ella se entrenó en Actors Studio para ser artista, ¿cierto? Para ir trabajando. Entonces yo les doy este texto donde, por ejemplo, a Marilyn le decían, bueno, peínese como una japonesa. Ella se peinaba como una japonesa, camine como una tailandesa, y caminaba. Pero cuando le decían camine como usted misma, nunca lo hacía. Pero ese texto a las muchachas, entonces yo les decía a los muchachos, les empiezo a decir, ¿por qué no caminan como caminaba su maestro de primaria? Y ellas caminan, empiezan a caminar. Peínense como peinaba la maestra, ¿sí? Hablen como hablaba la maestra. Porque yo digo, yo toda mi vida me he pasado, primero, historizando al maestro en el siglo XIX. Dos, conceptualizándolo a partir de un concepto de campo conceptual y narrativo que yo estoy trabajando hace tiempo. Pero yo ahora quiero trabajar un maestro que sea actuado. Eso me lo enseñó a mí un grupo de teatro en Medellín que se llama Matacandelas, que es muy importante, es decir, yo quiero un maestro actuado. Entonces por eso las muchachas empiezan, ¿cierto?, a actuar todos los maestros que les han enseñado en su vida. Entonces, al final hacen una pequeñita obra de teatro donde representan esos maestros. Lo que pasó fue que en los 2 primeros años, los muchachos y las muchachas me presentaron maestros magníficos. De 40 estudiantes que tenía, habían 39 maestros, digamos, que aportaban, que eran muy serios, positivos, y solamente uno que era una desgracia. Pero en el último semestre las cifras se invirtieron y fueron 39 maestros desastrosos y solamente uno que era. Entonces yo eso no dejé el curso porque yo no resistí eso último. Esos 39 maestros a los cuales un alumno o una alumna les decía, egresados de la Facultad de Educación de la de Antioquia, les decía, profesor, ¿cómo vamos a evaluar el curso? Y él contestaba, mijita, tranquila, usted está sentada en la evaluación, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Y se lo decían a muchachos y a muchachas. Entonces yo no aguanté ya eso, eso me golpeó horrible, pero para este semestre vuelvo otra vez a trabajar ese curso. Yo creo que ya después de porque el curso lo filmamos todo, hasta las cosas horrorosas, porque las muchachas, mientras que los profesores decían esas atrocidades donde se lo pedían, ellas con el celular, eso ha sido una cosa muy importante, grababan todo lo que el profesor decía. Lo que pasa es que el rector nunca les hizo caso, y menos la secretaría. Pero entonces esa es muy sencillamente en esos 3 momentos es mi vida como maestro. Estoy en el punto de que me llené de valor otra vez para hacer ese curso este semestre. Ahora, lo voy a hacer con una variante muy importante. Yo tengo 10 estudiantes de la misma facultad que asisten conmigo a todos los cursos, sean de pregrado, maestría o posgrado. Y yo en esos cursos los vengo formando, ahí los formo como maestros. La primera camada que fue de estudiantes y estudiantas que formé, y siempre los escojo de normales,
son estudiantes de normal. Yo tengo conmigo muchachas y muchachas que llevan conmigo 15 años en proceso de formación y lo retomé de sexto de normal de la Escuela Normal Superior de Copacabana, Antioquia, Sudamérica. Entonces, ese es el trabajo. Ahora voy a iniciar otra vez con otras 5 muchachas y 5 muchachas, donde el curso va a ser al mismo tiempo un curso que yo dicto, pero un curso en que formo esos 10 muchachos estudiantes. Bueno, esa es la experiencia. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente la invitación a este evento, muy amable.